3 de enero del año 2026. La noticia que el mundo esperó por más de 2 décadas ha llegado. Nicolás Maduro apresado o acusado en la Corte Federal de Nueva York. La pregunta aquí es la siguiente. Vemos que los noticieros están inundados de retórica, de ideología política y básicamente de revancha. Pero mientras todo el mundo ve las esposas, nosotros vamos a ver más allá, vamos a ver el tablero. Estamos hablando de más de 300 mil millones de dólares en deuda, estamos hablando de la reserva de petróleo más grande del planeta y estamos hablando del vacío de poder más lucrativo de la historia moderna de Latinoamérica. Esto no es un programa de noticias, esto es básicamente YPM Podcast. Aquí no nos interesa quién tiene la razón moral, aquí nos interesa quién tiene los incentivos, quién va a reestructurar ese país, quién va a reestructurar ese negocio y cómo este evento va a cambiar tu bolsillo. Para entender esto, hoy no estoy solo. Hoy me acompaña Jean Paul Vargas, mejor conocido como Yampi, que es un conocedor de la geopolítica y de las divisiones de poder, para que nos explique quiénes son los nuevos dueños del juego en Miraflores. Y por otro lado me acompaña Gabriel Pérez, que es esa representación de la juventud que está todavía pensando qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi futuro desde un punto de vista general. Mi nombre es Yogananda Pérez Mejía. Durante muchos años estuvimos observando el sistema y nos dimos cuenta que es momento de retomar nuestra plataforma de qué tenemos. Y lo importante es hacernos esta pregunta: ¿qué tenemos hoy encima de la mesa que realmente importa? Yampi, la imagen de Maduro en el Tribunal de Nueva York es histórica. Pero en esta mesa no vamos a celebrar eso. Lo que queremos saber realmente, ¿fue una operación quirúrgica de los Estados Unidos o fue una traición interna en el círculo de hierro de Maduro? Evidentemente eso no lo sabemos. No se puede hacer un comentario a la ligera. El día que lo vimos pareció quirúrgico. Pero lo que sí sabemos es que no hubo resistencia alguna, no hubo un tiro, no hubo un alto mando. Bueno, hubo tiro, lo que no hubo eso fue poesía, sin una baja. Tú meterte a llevarte un presidente resguardado por Irán, por Rusia y por Cuba y por la Guardia Venezolana. Eran aproximadamente 5 anillos de seguridad. Sin una baja, evidentemente ahí hubo algo. ¿Qué fue? No lo sabemos. Pero que no haya habido ni una bullita crea suspicacia de qué sucedió ahí. Pero lo importante es que tú lo dijiste todo. Aquí no se viene a hablar de democracia, porque esto no es un tema ideológico. Aquí lo que se está jugando es a 300 mil millones de barriles de petróleo crudo, que son excelentes para las refinerías del Golfo. Aquí se está jugando eso. Sí, ahí simplemente se movió una ficha que se había orientado hacia Asia, que se había aumentado, que se había orientado a Rusia, mas no al patio de su casa, que es Norteamérica. Los demócratas, flojos como siempre, permitieron todo eso y no pasó nada. Ahora tenemos un Donald Trump dejando un legado, porque recuerden que él no se va a reelegir nuevamente. Lo que él va a dejar es un legado republicano, es un legado fuerte. Y dice, no, este crudito que hay aquí, pasen eso para acá, porque ustedes tienen desde el 2013 sacándonos la lengua a nosotros. Y la lengua no nos la sacan más. Y la pregunta viene de que si fue una intervención quirúrgica o si fue una traición, es porque el 70% de los altos mandos venezolanos militares están sancionados. ¿Qué son sancionados? Que están acusados formalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces la pregunta no es si lo traicionaron, sino cuánto costó esa traición en términos de amnistía. Gaby, vámonos con Gaby. Gaby, tú que hablas con la gente joven, que te gusta esa raza, maracucha, chama. La pregunta es, ¿quién se ganó esos 50 millones? No se lo ganó nadie, ya tú no lo dijo. Nadie se lo... Pero la pregunta es, ¿cómo está el sentimiento en la calle con los venezolanos que tú conoces? ¿Hay una esperanza real o hay un miedo a lo que viene? Que le gusta de que maracucha y ¿Sabe? ¿Hay una esperanza real o un miedo a lo que viene? No, yo he hablado con muchos amigos míos que son venezolanos y lo que ellos dicen es que ellos se sienten bien porque ya liberaron su país, pero que ellos no se sienten identificados
con volver allá, a Venezuela. Es que no, es que eso es normal. La desconfianza... Ellos dicen que ellos salieron allá a los 5 o 3 años, no nacieron muchas personas allá y ellos dicen que no van a volver. No, y eso es normal, la desconfianza es racional. Ahora, Yampi, yo te pregunto, ¿quién tiene hoy las llaves de Miraflores? ¿La oposición? ¿El Consejo Militar Venezolano, que es transitorio? ¿O el Departamento de Estado de los Estados Unidos? El chavismo. Ahí no pasó nada, hermano. Ahí no pasó nada. Tengan claro en su mente que ahí lo único que se llevaron fue a Maduro, que es una figura simbólica. No es líder absolutamente de nada. No, él tampoco es cara, ni de la calle, ni de la gente. Él simplemente... No, sí, él es la cara, él es la cara. ¿Pero de qué? ¿Una cara de qué? Del chavismo. Claro. El líder reconocido es él. Al exterior. Sí, al exterior. Al exterior. Al exterior, claro. Al exterior, porque Maduro llega ahí por una coyuntura política. Maduro no llega ahí por un esfuerzo político ni por nada. Maduro llega ahí porque se dice que a quien iban a dejar era Diosdado Cabello en algún momento ahí, a la salida del presidente Chávez. Diosdado Cabello, el ventríloco. Al presidente Chávez. Ok. Y los gringos y un grupo dijeron, ten cuidado con ese muchacho si tú lo dejas ahí porque es muy radical. Real. Entonces cambia el juego y por una coyuntura a Chávez se le ocurre decir, en su ocaso político y de vida, voten por Maduro. El día que yo falte, voten por Maduro. Llega Maduro ahí siendo el vicepresidente y seguramente a 3 días después de la muerte del comandante Chávez y en el 2013 sube a la presidencia. ¿De quiénes estamos hablando aquí? Que tú dijiste que están sancionados ahorita. Aquí no estamos hablando de 3 delincuentes cualquiera, de 3 ladrones que están ahí en el Capotillo. No. Saludo a la gente del Capotillo, que son muy buenas. Aquí estamos hablando de Vladimir Padrino López. Ok. Oficial de alto mando, que era jefe de Tiuna, que tiene 13 años siendo ministro de Defensa. El hombre que controla los altos mandos de la revolución bolivariana, los soles. Se llama el cartel de los soles, pues tienen soles aquí en los rangos. Y se le catalogó así al cartel por eso. Entonces tú estás hablando de un tipo que tiene los cojones del tamaño de Sambil, que no le tiene miedo absolutamente nada. ¿Nos vamos a quién? A Diosdado Cabello, ex vicepresidente venezolano, hombre de confianza del comandante Chávez, tigre más guapo que hay en Venezuela. Que todo el mundo que habla de él es por las redes, que lo invita, dice que se va a morir, un coño de tu madre. Nadie se atreve a decírselo de frente en la cara. Nadie se atreve a decírselo de frente en la cara. ¿Qué controla él? El paramilitarismo. ¿Qué es eso? Son los colectivos venezolanos. Son personas que están dispuestos en algún momento con solamente una orden de él, en los 24 municipios estatales que tiene Venezuela, para que ustedes comprendan las 24 provincias de un país bien grande, hacer desorden social. Si él dice hoy vamos a cerrar 14 calles en Maracay y vamos a matar a todo el que pase por ahí, eso es lo que va a pasar ahí. Pues ellos están para eso. Entonces tú tienes a Delcy y a Jorge Rodríguez, vicepresidenta y presidenta actual, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes son ellos? Su padre, un símbolo de la izquierda venezolana. ¿Y ellos qué son? Ellos son como lo más parecido como Maduro, a ese nivel. Que son los más políticos, son los más chavistas y son los más izquierdistas y radicales. Son radicales. Pero tú no estás hablando de 3 personas que tú la vas a sancionar y que por eso se cayó. Fue como dijo Diosdado Cabello. Aquí no va a tener una bombita de que esto se acabó. No, esto no se acabó. Y tú sabes que lo bonito, que mientras estamos discutiendo esto, el rublo ruso y el yuan chino están reaccionando. Venezuela le debe más de 60 mil millones de dólares a China. Xi Jinping no va a dejar eso así de que porque Maduro se fue. O sea, el próximo presidente de Venezuela no va a gobernar un país, va a gobernar una liquidación de activos. Los chinos... Y eso le da rienda suelta a China y a Rusia en meterse en Taiwán y en... No, porque en Ucrania. Pero una cosa va con la otra. La repartición del pastel, vamos. Eso fue hablado. Pero eso que él acaba de decir, esa deuda de 60 mil millones, atención a eso.
China no le interesa un tiro, una bala ni una bomba. A China lo único que le interesa son sus 60.000 millones de dólares que prestaron ahí. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Del crudo. Porque a diferencia de los otros crudos, por ejemplo del de Estados Unidos, que es el petróleo, el crudo, es un crudo ligero, el famoso shale. El de Venezuela es un crudo pesado, que por ende es más caro y más duradero para hacer lo que sea con él. Y ahí voy con ese tema, de que al Maduro salir, hace tiempo que ya Maduro no era garantía de pago para China. Entonces, ¿qué pasa con eso ahora? Se reinicia la deuda. Trump, ¿cómo tú me vas a pagar? Con crudo. Trump se lo dijo, porque Trump es un presidente que busca sus iguales. Fíjense qué bien se lleva con Xi Jinping, fíjense qué bien se lleva con Vladimir Putin, fíjense qué bien se lleva con Kim Jong-un. O sea, él con los líderes de fortaleza, igual que él. Miren cómo él se ha alejado totalmente de la OTAN, a tal punto que le dijo, ustedes lo que vienen aquí a pedir. Ustedes no hacen nada por nadie. Ustedes no sirven para nada. Ustedes solamente vienen aquí a pedir dinero. Entonces, ya él dijo, el problema es que nosotros no teníamos ese petróleo. Y hay que decir una cosa. Las reservas de petróleo de los Estados Unidos están muy por debajo de lo que tienen que tener. No, sí, vamos a hablar de ese tema. Están muy por debajo, porque eso es un tema. Aquí no se está hablando aquí no se está jugando vitilla ni ballet contemporáneo. Aquí se está hablando que el país número uno y más poderoso del mundo y posiblemente de Occidente, no, posiblemente de Occidente y posiblemente del mundo, y más poderoso del mundo, tiene una muy baja reserva. Está produciendo aproximadamente 400 millones cuando debe estar en 700. Mira, la recompensa por Maduro era de 50 millones de dólares. Pero, aunque Trump dijo que no se lo ganó y que le dijo a Marco Rubio que procurara no pagar eso, la operación costó más de 200 millones de dólares. ¿Quién financió eso? ¿El mismo Estado, sin capital privado de las petroleras americanas? Eso no lo sabemos, pero ahí, a simple perfil de lo que tú me estás diciendo, ahí estuvo involucrado Villegas y todo el que llega. Pero vamos a dejar fuera un rato los discursos. Vamos a hablar del CAPEX, que es el gasto de capital. Yampi, la gente dice que con Maduro fuera, Venezuela vuelve a ser una potencia. Pero con datos fríos, Petróleos de Venezuela S.A., que es la empresa estatal que se encarga el PDVSA, que se encarga de la extracción del petróleo, hoy es 60% chatarra. Siendo completamente franco y llano, hablando claro como decimos aquí. Para llevar la producción de 800,000 barriles diarios, que es lo que están haciendo ahora, 800,000 barriles por día, a 3 millones de barriles diarios, que era lo que tenían en los 90, se necesitan 250,000 millones de dólares. Eso es 5 veces el Producto Interno Bruto del país. ¿Quién va a poner eso? Estados Unidos. Estados Unidos, no creo que Estados Unidos ponga ese dinero. Pero no como gobierno. Ok. Ahí llegará una inversión extranjera a cambio de... Porque ¿quién va a poner ese dinero? Pero una especie de plan. Acuérdate que el país tenga una quiebra técnica. Ahí, sí, pero no es tan difícil de recuperarse cuando tú tienes ese crudo ahí en el patio de tu casa. Sí, pero vamos a entrar a ese tema porque el crudo ahora mismo no es rentable. El crudo de Venezuela ahora mismo no es rentable. Depende a dónde tú lo mandes y quién lo tenga. Sí, pero que regular el sistema eléctrico cuesta 20,000 millones. Sí. Y establecer el petróleo de Venezuela, el PDVSA de nuevo, cuesta 250,000 millones. Entonces, ¿es más viable una empresa estatal como PDVSA o regularse e irse con el modelo brasileño de Petrobras? Que es básicamente una empresa semiprivada o semipública con inversión extranjera. O, es fácil, vender todas las concesiones del petróleo a los Exxon, Mobil, a la Chevron, para pagar la deuda externa. Eso no va a pasar. Primero, estamos en un punto de una transición inicial. Ok. Quizás tú me estás hablando de qué pasaría en 2 o 3 años. Eso pudiera ser una opción. Pero el PDVSA, el chavismo no lo va a soltar, porque es con eso que se negocia. Con eso que se negocia. Sí, claro. ¿Y con qué tú vas a negociar si no es con eso? Si tú no tienes nada para negociar. Ellos no lo van a soltar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ahí llegará un mini plan Marshall. De los Estados Unidos. Para los que no conocen, el plan Marshall fue el préstamo, el incentivo
o la inversión que hizo Norteamérica en Europa para la reconstrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Ahí va a pasar un mini plan Marshall. Pero no ahora. Ahí simplemente, y quiero que quede claro, ahí simplemente lo que se quitó, quien no le vendía el petróleo a los Estados Unidos, por alguien del mismo grupo que ha decidido venderlo. Por eso, a María Corina le cantaron el merengue de Sergio Vargas. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Mira, es bueno que la gente sepa que el petróleo, el costo de extracción de petróleo en Venezuela, el costo de extracción del petróleo en Venezuela es de los más altos del mundo, pero es debido a la falta de mantenimiento. Se necesita actualmente un barril por encima de los $50 en puerto. ¿Qué significa eso? Que el país se gane $50 por barril cuando tú lo colocas en el puerto. Sí, solo para no perder dinero. Si no se privatiza el petróleo, el Estado va a seguir hundiendo dinero en un pozo sin fondo. Mucha gente cree que porque Venezuela tiene dinero, que porque Venezuela tiene petróleo, es rico. Mucha gente cree que porque Venezuela tiene petróleo es rico. Pero en datos técnicos es una mina de oro que sale más caro extraer el petróleo que lo que vale el petróleo. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que con la infraestructura como están ellos, en ruina básicamente, cuando tú decides extraer el petróleo y lo que te quedan son $30, $40, tú le estás quitando beneficio a las escuelas, a las universidades, a los hospitales, a los centros de ancianos. Y el país lo que está haciendo es, como decimos el dominicano, está trabajando para estar cansado. Entonces, no podemos hacer eso. ¿Cómo está la producción actual? 800,000 barriles por día, pero con una capacidad instalada de 3 millones. Y ellos esperan para el 2027 estar en 2.5. ¿Se necesita qué? 250,000 millones. 250,000 millones de dólares que no tenemos, pero eso requiere una estabilidad política. Porque yo no te voy a decir algo, los gringos no son locos. Y ninguna empresa americana que cotice en la bolsa de forma pública va a meter su dinero en un país que no le brinde estabilidad. Pero ¿qué es la estabilidad que tú dices que quieren en los Estados Unidos, en Venezuela? No, en los Estados Unidos lo que necesita el mundo. Pero ¿cuál es la estabilidad? ¿Cuál es? Una moneda fuerte, un producto de calidad, inversión, con lo que se mantiene este país, inversión extranjera directa, turismo, todo lo que le deja dinero al país. Ahora mismo ellos no lo tienen, ellos dependen de $100 y $200 que mandan de remesa. ¿Y con Delcy Rodríguez eso va a pasar? No, yo no digo que no va a pasar. Yo no digo que va a pasar o no. Porque yo no estoy ¿Con diciendo Delcy Rodríguez eso va a pasar? Pero yo no estoy diciendo que estoy a favor de Delcy Rodríguez. Lo que estoy diciendo es que la capacidad operativa de la petrolera es de un 15%. ¿A qué obliga eso? A Estados Unidos y a los países de Latinoamérica a importar petróleo de Irán y de Europa. Yo es que te siento adelantado. No vamos por esa fase. Esas son fases que hay que planear. Pero el objetivo es uno solo. ¿Eh? El objetivo es uno solo. Pero por parte. ¿Pero cuál es el objetivo? El petróleo. El control. Pero ya, eso fue la llamada que le hicieron a Delcy Rodríguez. Una privada y una pública. Dime, ¿qué tenemos? No, yo estoy dispuesto a colaborar con usted. ¿Segura? Pues te meto mano enseguida. ¿Quiere o no quiere? Sí. Ese petróleo, porque fíjense, Donald Trump en eso ha sido muy claro. Yo admiro a Donald Trump en ese sentido porque él no tiene miedo a aplicar la doctrina Monroe, a decir lo que hay. Un tipo que no tiene miedo, porque también está hablando con un tipo que no tiene miedo a nada porque él no tiene nada que perder porque ya él se va. Nos vamos a quedar con ese petróleo, que no han robado mucho, pero ¿qué es lo que le han? Cuando él habla de que le han robado, ¿qué es lo que ustedes creen que él está hablando? ¿Él quiere realmente acabar con el régimen chavista? Que a él no le interesa eso, no le importa igual que a los chinos. Permítame hacerte una anécdota. Cuando derrotan al presidente de Chile, Salvador Allende, todo el mundo pensó que los chinos y la comunidad internacional iba a romper con Pinochet. Los chinos se quedaron igualitos. ¿Por qué? Porque Chile era el mayor exportador de cobre del mundo. Y China necesitaba ese cobre. ¿Qué es lo que te quiero decir? Aquí no se está hablando ni de democracia, que los venezolanos resuelvan su problema ellos. Aquí lo que se está hablando era que la parte de Eurasia que tiene a Estados Unidos preocupado se está quedando con el crudo más importante, con la reserva petrolera más grande del mundo, que Estados Unidos tiene en el patio de su casa, hermano.
Aquí no se está hablando ni de lo que necesita Venezuela, ni de carretera, ni de educación. Eso es poesía. Todo esto es por el petróleo. Todo esto es por el petróleo que necesita Estados Unidos. No, por la receta de la arepa. Porque los chinos prestaron 60,000 millones ahí a cambio de crudo, hermano. Y desde Venezuela los chinos han hecho una expansión en la región. Porque Rusia y China son dos naciones totalmente distintas y buscan cosas distintas. Los chinos, lo único que el chino busca es que se le pague sus 60,000 millones. En crudo, no en efectivo, no es en llama, no es en nada de eso. Es en crudo. Rusia lo que quiere es un territorio estratégico y político para demostrarle a Estados Unidos que no controla ni el patio de su casa. Y hablando de eso... Vladimir Putin lo que le interesa es el poder político. A los chinos no se meten en nada de eso. Lo de los chinos es su petróleo porque ya los chinos prestan rápido y bueno. Y así como los chinos no se meten en nada, aproveche usted y métase en el canal de YouTube, suscríbase, @ que tenemos, siga a Gabriel Pérez, a Yampi Vargas y a Yogananda Pérez. Gaby. No, espérate, pero quiero hacerle un par de preguntas a Yampi porque él tiene conocimiento. Y él está hablando con base, ¿verdad? Pero vamos a entrar, no hemos Está terminado. diciendo que está hablando con base en dónde entra la legalidad y la ilegalidad en esto. En ninguna. ¿Quién le dice si puede o no puede a Donald Trump? Porque tú sabes que Maduro, cuando le preguntaron si era culpable o no, él se declaró prisionero de guerra. Prisionero de guerra. Cuando él se declara prisionero de guerra, a ti no te pueden... Él no admite culpabilidad. Él no admite culpabilidad. Y si tú eres prisionero de guerra, él también dijo que él sigue siendo presidente de su país. Correcto. Es lo que está secuestrado. Entonces, tú que eres abogado, cuando tú te declaras prisionero de guerra, hay una cláusula que es lo que dice que a ti no te pueden juzgar en un juicio civil. Te tienen que juzgar En un arbitraje internacional. en un arbitraje internacional. Entonces él puede quedar libre. Eso es lo que se dice. Aquí abajo, porque no recuerdo el nombre, honestamente, va a aparecer el nombre. Va a poner al editor a trabajar esto. A donde lo están juzgando a él, que es en el distrito sur de la ciudad de Nueva York, Manhattan. en Brooklyn. Ujú. Lo están juzgando en Brooklyn. Hay un acápite que sea lo que sea que tú hayas hecho y cómo tú llegaste ahí. Si te llevaron ahí a presentar cargos, hay que juzgarte. Eso no se hizo a lo loco. Esta es la cárcel que le dicen el infierno en la tierra. Ahí está Diri, yo creo que es. Está con Diri ahí. Le vamos a pasar el aceite. Aceite. Entonces, cuando los derrocamientos son populares, eso no importa mucho. Lo que es legal y lo que es ilegal. Ahí había un tema y alguien se metió a resolverlo. Cuando conviene, está todo cool. Fíjate cómo el pueblo venezolano en el mundo entero está en las calles celebrando. Como cuando derrocaron a Trujillo, como cuando derrocaron a Somoza, como cuando derrocaron a Saddam Duvalier, como cuando derrocaron a Saddam Hussein, A Ortega. cuando derrocaron... Pero la pregunta es, ¿quién le da Noriega. la potestad de Estados Unidos de llevárselo y juzgarlo en su país? Eso es la lucha del poder. El poder es para poder. Estados Unidos cuenta con los recursos, cuenta con la capacidad instalada y cuenta con la presión necesaria para poder hacerlo. Y Trump hizo lo que dijo Yampi ahorita. Él ejerció básicamente un abuso de poder y aprovechó la coyuntura. Pero ¿qué? ¿A qué Tú no ves que la ONU no ha hablado, la OTAN no ¿Le ha beneficia hablado. esto a No, Donald ninguna Trump? organización, organismo internacional ha hablado. Hoy, ¿qué es lo que estamos hablando de que inició el podcast? Que le conviene, ¿por qué? Porque él no está recibiendo ese petróleo. Te estoy diciendo que el petróleo que hay en los Estados Unidos, primero no lo produce el gobierno, a diferencia de Venezuela. El petróleo que hay en los Estados Unidos no lo produce el gobierno, lo producen empresas petroleras que exportan y que cada vez que tú vas a producir un barril, tú no se lo puedes vender al gobierno, porque ni para el gobierno es factible, porque subiría mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ese shale, ese petróleo que es muy ligero, no sirve para muchas cosas. Se necesita el crudo. Y Estados Unidos tiene las 5 refinerías más costosas y tecnológicas del mundo entero en el Golfo de México, listas para ese crudo, que es el que necesita Estados Unidos. Esto no es de moral y cívica. Esto es Interés económico y geopolítico. geopolítica. Aquí lo que hay es un problema de dinero, hermano.
Y un tipo que se negó rotundamente a colaborar con los Estados Unidos de Norteamérica. Dueños de este patio se llama América. Hablando de lo que mencionaba Jampi ahorita, de que estaban celebrando, yo vi un video en TikTok que anda rodando de miles de personas celebrando y diciendo que ya compraron su ticket de regreso. Pero todo el mundo aquí sabe que esa no es ni la Venezuela que ellos dejaron. Eso te dije. Y el que viene todavía no se ha construido. Entonces, Gaby, tú que tienes más o menos esa edad, que creció en estos días viendo los Tigres yéndose por el Darién, yéndose por México, la vuelta, la vaina. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que un joven de 25 años deje todo lo que ha hecho en su vida en Estados Unidos, España, Latinoamérica y apueste por un país en ruinas? No, que le aseguren lo que ya tienen construido aquí. Porque no es lo mismo tú emigrar, un ejemplo, a Estados Unidos. Yo que haya emigrado, por ejemplo, a Estados Unidos a los 5 años, tengo 26, duré 20, 21 años. Construyendo una vida, produciendo. El dinero que uno se gane allá. Y me digan, no, que ya en tu país quitaron al dictador, vuelve para allá. Es difícil. Es complicado. Es complicado. Aquí Entonces, según lo que está diciendo Jampi, eso es humo lo que le están vendiendo a los venezolanos, de que allá va a haber un bienestar y que allá ellos van a progresar. No es humo. Eso lo van a ver los nietos de los de ahora. No es humo, porque a medida que los Estados Unidos reciban ese petróleo y presten dinero a Venezuela para hacer calles, para hacer hospitales, para arreglar el tema energético, el bienestar se va a ver, se verá, pero no ahora. Pero ¿cómo lo va a lograr Estados Unidos si el tren gubernamental lo controla el régimen chavista? No, pero ya y los militares. No, porque No, pues tienen que colaborar, porque si no se van hasta que aparezca uno que colabore. Sí. Si usted no va a colaborar, se fue. Sí, Venga, pero al final ella necesita aprobación del régimen. ella que tiene que controlar Ella el la régimen. tiene. Si se dan cuenta que ella no puede controlar el régimen, la quitan. Olvídate de eso. todo eso de que vamos a devolver a Maduro, que Maduro es nuestro presidente, todo eso es poesía. Ahora mismo estamos discutiendo. Ahí hay un nuevo mando, Ahora mismo estamos discutiendo que hay un se llama choque. Delcy Rodríguez. Pero ahora mismo estamos discutiendo Títere que estadounidense. hay un choque. Estamos discutiendo que hay un choque entre el que se quedó y aguantó y el que se fue y tiene la posibilidad de regresar con capital y título. El que se quedó y aguantó tiene que hacer la fila. ¿Estamos preparados para un conflicto social que viene? ¿Están preparados los venezolanos? Porque sabemos que hay una brecha de resentimiento y de experiencia. Básicamente el que se quedó y pasó por Paraguayo, pataleando en el lodo, y el que se fue y lo capitalizó. ¿Cómo tú evitas que esto se convierta en una lucha de clase interna? Lo que pasa es que ni unos tienen culpa ni los otros tampoco. Ni uno tienen culpa. Yo creo que el que no se fue porque no pudo. Mira, yo no veo como que... 8 millones de ciudadanos de un país Emigraron. emigraron. 8 millones. Y 7.999 no quieren volver. Y no volverán. Pero que estamos hablando, señores, que desde el punto de vista de los negocios, 100%, esto es una transferencia masiva de capital humano. Y si el 10% de esos 8 millones regresa con una mentalidad de pyme, con ahorro, estamos hablando que el PIB da un brinco de un 5%, que eso no se ve de una vez. Yogi. 800,000 venezolanos que regresen a Venezuela con dinero, incrementa el PIB así, para arriba. Y de los 8 millones, ¿cuántos son ricos de eso? No, porque hay mucha gente. Porque hay el pensar es que el que está en Miami o está en otro país, en España, No. ellos va tienen a quitar. dinero. Hay muchos Ellos no tienen dinero. Hay muchos jalándose el cuero. Ellos no tienen dinero. Pero hay mucha gente hay mucha gente que aprovechó esta coyuntura. Sí. Pero el problema de Venezuela es que ellos sobreviven gracias a los 100 y a los $200 que mandan de remesa. Si la gente regresa y las remesas se detienen, tiene la capacidad instalada Venezuela de producir empleos de $500 mensuales para tapar ese hoyo. Cuando la inversión extranjera comienza a llegar, sí. Mi amor, no pasa, los 6 meses se devuelven. ¿Y cómo tú sabes? Es que el que arranca ahora para Venezuela con un ataque de patriotismo, de que yo me fui con los ahorros que tengo, y allá me di cuenta, a los 6 meses se devuelven porque no hay estructura. Vamos a poner 2 casos. El venezolano que se fue a Miami. O a Madrid. No, Miami primero. A donde se cobra semanal. Que es el que puede mandar. El que está en España no manda. Ahí no hay un chele. En España se duermen a las 2 de la tarde. Ahí no hay un chele. Ahí se toma la siesta. Ahí son vagos. Y ellos son medio vagos por sí. Son amigos míos, pero son medio vagos. ¿Los venezolanos? Sí.
Óyeme a mí. Mi papá dice, Trabajan más las mi mujeres, papá dice que son trabajan más. cobardes. Las ¿eh? mujeres Mi papá dice que son trabajan más. cobardes. No, sí, las mujeres son duras, trabajadoras. Óyeme a mí. El venezolano que se fue a Miami, ¿cierto? Sí. Vio 3 oportunidades de casa, ahorró. Compró 2 casas en $10,000 allá, que costaban 60,000, No, y 50, dicen que hay casas que se compraron en 20,000 que ahora puede estar en 200. Sí, pero no es ahora como ahora. Es que la hora No. no es ahora. ¿Entendiste? Para mí eso fue un dinero mal invertido. ¿En qué sentido? Tú compras 2 casas a 10 años. Para mí eso es un dinero mal invertido. ¿Por qué? Ese dinero no tiene cashback, no tiene No retorno. tiene retorno. Cuando tú la vayas a vender en 10 años, más la inflación, ya eso que tú diste, más lo que costaba, tú perdiste tu cuarto. ¿Tú hablas en el caso de Venezuela o De Venezuela, de Venezuela. en general? No, de Venezuela. Ese que compró 3 casas ya, entre los dos fajados, su mujer y él, que tienen 10 años en Miami, y ta. ¿Tú crees que porque tenga 3 casas él quiere volver? No, imposible. Imagínate el que no compró nada. No va a volver, el que no compró nada. El que no compró nada no va a volver. El que lo que trabajaba era en el gobierno, sabe que no va a trabajar en el Estado. El que trabajaba dando clases, sabe que eso no sirve para nada. El que trabajaba en una construcción, eso puede ser que cuando comience, en 2-3 años, cuando comience la reestructuración de infraestructura venezolana, cuando eso arranque, puede ser que el sector de ingeniería tenga vida. Y ahí era que yo iba a entrar. Hablando tú de la ingeniería en todos los aspectos. Porque tú no vas a poner Starbucks ahora mismo en Venezuela. Pero ustedes ven, ¿O tú lo vas a poner? ustedes ven a Venezuela saltándose una etapa de desarrollo industrial y yéndose directo a una economía digital. Sí, claro. ¿De qué estamos hablando? ¿De que Venezuela hoy es un lienzo en blanco? Venezuela hoy no tiene bancos funcionales, pero tiene la capacidad de poder desarrollar una fintech, una tecnología de finanzas digitales tecnológica más avanzada de la región. Y no solamente eso, ellos no tienen una red eléctrica estable. Es decir, que la energía eléctrica residencial es el negocio del siglo en Venezuela. Entonces yo te pregunto a ti, Gaby, tú ves la generación así de nosotros, 25, 24, 30 años, desarrollando tecnología y negocios digitales en Venezuela. Está difícil. Está difícil. Señores, estamos hablando... Volver el que tenga esa corazonada de patriotismo, como decía Yampi. Que se quiera desprender de su bienestar, porque tú te tienes que sacrificar. Sí, claro. Tú te tienes que sacrificar personalmente para tú volver y dar la cara por tu patria. Estamos hablando que no son muchos los que hacen eso. Estamos hablando que el 60% de la población venezolana tiene menos de 35 años. Es una fuerza laboral masiva, pero con bache educativo grave. O sea, no estamos hablando de dos pelagatos, de una población envejeciente. Y en remesa reciben casi 5,000 millones de dólares anuales, que es el oxígeno actual. Si eso se corta, se fue la luz. Si te desconectan ese tubo en intensivo, te moriste ahí mismo. La vida en Caracas está más cara que en Madrid. Y el déficit de vivienda, que hay menos de 2 millones de casas, no hay donde vivir. La gente la tiene ahí, pero están o deterioradas, no están en aptas para vivir como una gente, como tú estás acostumbrado en Estados Unidos, como tú estás acostumbrado en República Dominicana. Pero ¿en qué época o en qué año, dónde es que nos estamos situando? Que tú me estás hablando de reconstrucciones de casas y vainas. Hermano, eso no es ahora. No, mi amor, pero es que ese es el problema. En los negocios tiene que haber futuro. Usted tiene que entender que Venezuela es un mercado virgen. Tiene más de 30 millones de consumidores. Sí, pero que tiene que tener atención a los detalles. Señores, Dijo Marcos Rubio. Venezuela tiene 30 millones de consumidores que tienen más de 20 años sin crédito formal. Yogi. Es un océano para la marca retail. Yogi. Amaury, por Dios. Va adelantado. ¿Cuál sería el próximo paso que se va a tomar ahora entonces en Venezuela, según tú? Ahí se va a iniciar una transición de romance con los Estados Unidos. Mientras dure ese romance, hay una esperanza de reconstrucción. Por ahora,
por los próximos 6 meses, es más, por el próximo año. Y eso, todo lo que usted vio fue lo que sucedió. Ya no va a haber más. Escúchame bien, en Venezuela, los próximos 6 meses, o un año, siendo atrevido yo, lo que pasó fue lo que usted vio. Atención a los detalles cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, habla. Tiene un tufo, me recuerda mucho al gran Henry Kissinger. Él dijo, nosotros simplemente vamos a observar y estaremos siendo una especie de guía A ver qué pasa. en esta transición. La transición es el petróleo que iba a China, ahora va para ellos. Más nada. Ahí no hay más nada. Que nadie va a volver por patrocinio. La gente va a volver por arbitraje de vida. La gente va a volver a vivir en Caracas. No ahora ni ahora. Uno. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Te decía, 1, 2, 1, 2. Ok. Te decía que la gente no va a volver a Venezuela por patriotismo ni ahora. Eso por arbitraje de vida. La gente va a volver a Venezuela, a Caracas, cuando el dinero le rinda más en Venezuela que donde están viviendo. No, porque la Punto. inversión- Solamente va a volver a Caracas, o no a Caracas, a Venezuela completo, el que se está comiendo un cable donde vive fuera de Venezuela. No, es que la inversión puede llegar si tú resides ahí. No, mi amor, es que tú tienes que entender algo. ¿Qué incentivo te va a dar el gobierno? Porque si seguimos con lo Hermano, mismo, el que está haciendo la gente va a volver a los 6 el que está meses. haciendo Rappi en Miami, Miami no hay Rappi, DoorDash. Eh. Rappi en Colombia, el que está haciendo Rappi, el venezolano que está haciendo Uber Rappi, Black. Uber Black. En un atajo 2022. No, ese ejemplo fue muy drástico. El que está trabajando, haciendo un turno de bartending en un restaurante, ese puede volver a Venezuela. ¿Por qué? ¿Eh? Sí, porque él puede decir, bueno, pero está bien, supongamos que no son millones. ¿Pero qué? ¿Esos son cuántos? ¿Son $100,000? Entonces, estate tranquilo. El que está haciendo un turno de eso, que se está buscando $5,000 y paga 2.500 de renta, 500 de comida y lo que le quedan son 2.000. En un futuro, ese puede regresar. Ahora, el que era pudiente en Venezuela, que se fue con un capital, que puso un café y ya tiene 3 franquicias, ese no vuelve ni que lo conviertan en Punta Cana. La gente de Cacharepa. Vuelve para Venezuela. Pero imposible. Venezuela, para el que progresó fuera del país, se va a convertir en su casa de campo. En su casa de campo. Esa inversión nacional de Venezuela seguirá siendo remesa. Vamos a aprovechar el tiempo. Y en política tú lo sabes que el tiempo vale doble. Una predicción de los 12 meses. Gaby, Jan. ¿Elecciones competitivas o un cambio de piel del chavismo? Cambio de piel totalmente. ¿Tú crees? Tengo 2 horas. En un año. Tengo 1 hora diciendo. Un año es muy poco. Es que si ella mira. Ahí hubo elecciones el año pasado. Ahí hubo elecciones el año pasado. Y en julio del año pasado se escogieron los alcaldes y concejales. Que el chavismo se quedó en los 24 puntos estatales, se quedó con el 85% de todas las plazas, las alcaldías y los concejales. Y ahí no hay elecciones. Ahí no habrá elecciones. En Venezuela no hay elecciones. Ya se hicieron. Si Delcy Rodríguez, si Diosdado Cabello, si Padrino López, si Delcy mantiene las relaciones con Estados Unidos, si Padrino López evita cualquier tipo de trifulca militar, y si Diosdado Cabello no causa ningún desorden social en Venezuela, todo se quedó así. No hay que hacer más nada. David, ¿regresan 100,000 personas o se van 100,000 personas esperando que se sienta la cosa? No pueden regresar, como yo te dije, y pueden también hacer la inversión sin estar presente. Pero ¿se que van tú- 100,000 o regresan 100,000? En los próximos 12 meses.
Regresan. Sigue la ola de Regresan 100,000. ¿Tú crees? Pueden regresar más rápido de lo que se vayan. Yo te voy a dar... La gente tiene... Pero una pregunta, Los venezolanos Gaby. tienen mucha esperanza ahora Tú mismo. estudiaste negocios. Los venezolanos tienen mucha esperanza ahora mismo. Si tú fueras Delcy No, Rodríguez, no. ¿cómo tú me convences? Que yo sé que tú eres chavista y que no pasó nada, que yo regrese, que 100,000 gente Pero regrese. el problema es que Delcy Rodríguez es chavista. Por bien. Esa es la- Pero lo que te esa es la estoy- piel de Venezuela. Pero como Estados Unidos no puede hacer a ella que quiera quitar a su gente. Es que ellos no quieren que ella quite a su gente. Pues entonces no va a haber ninguna reforma ahí. Pero mi amor, Estados Unidos lo que quiere es que ella actúe bajo los intereses de Estados Unidos, no nada. Más nada. Tú lo has dicho. Entonces yo te voy a dar mi predicción económica. Sí. En los próximos 6 meses ustedes van a ver la mayor ola de privatización express en la región. Empresas americanas con apellido Silicon Valley, Wall Street, comprando activos a precio de liquidación. Y sobre todo, el gobierno no va a tener otra cosa que entregarle la luz, el agua y los puertos a aliados estratégicos para privatizarlo. ¿Entran o se van 100,000? No. Yo estoy de acuerdo con que se van. Ok. Se van 100,000. No hay forma de que se mantenga. Porque todavía no hay una estabilidad garantizada. Por eso estoy hablando desde el punto de vista de negocio. En los próximos 6 meses, estas empresas van a empezar a comprar activos. Ya Elon Musk Pensando en dijo 20 que años. No pensando ya en Elon 20 años. Musk dijo que él va a ayudar a Venezuela con el internet. Ya eso es un préstamo. Un préstamo. De Starlink. Starlink, el Yo hermano. lo voy a instalar en Venezuela completo para que estén comunicados a cambio de una cosita a 10 años. Es que ¿Y de dónde aproximadamente, a ver. y de dónde tú vas a sacar esos cuartos? De los cuartos que te va a prestar el hombre mío. Te lo va a prestar. Tú me pagas a mí, tú tienes tu internet, tú se lo pagas a él. Un trueque redondo ahí. Lo que yo sí creo es Empezando con el internet, que es una mínima cosa. Imagínate el sector energético. que es el negocio de Elon Musk. Claro. Yo te voy a decir algo. Yo hoy creo que Venezuela es una oportunidad. El que no lo cree está viendo esto como un noticiario, atento a Maduro preso. Pero ¿a qué tiempo? No, a largo plazo, muy largo plazo. ¿Pero a qué? Pero di un No, número, a juégatela, largo pero plazo. juégatela. Acuérdate que A 10 años. Mamá. La política fue que creó este caos, pero solamente los negocios son los que van a traer la paz. Sin paz política no hay negocio. Está bien, pero la política crea la paz. Crea Sí, el claro, caos, claro. el caos. Y la paz también. No, los negocios crean la paz. No. Claro, Yampi, cuando No, la gente no, entra a los no. cuartos, No. es que la paz entra, déjate de eso. ¿Cómo fue? Cuando llega el dinero, que la paz ¿Y quién entra. invierte su cuarto donde no hay paz Mi política? amor, pero eso va a venir. Pero la política fue crear este berenjenal. Las oportunidades son las que van a decir cómo se va a mejorar la cosa. Allá no hay moneda, el Bolívar se ha muerto 1,000,000 de veces. Eso va a dolarizar. ¿Tú crees? Sí, eso se va a dolarizar. Es lo más sano, porque entonces tú manejas la misma inflación de los Estados Unidos, que de un 3 a un 5. Tiene su pro y su contra, pero para ellos, Va a desaparecer hasta a nivel financiero, lo más sano para ellos es dolarizarlo. Lo único que yo sé aquí es que Putin va a tener que sentarse aquí, como están ustedes dos, a sentarse a negociar con el rubio. No, porque Pero Putin ya. le van a dar a Ucrania. Claro. Pero ya, No. no es Ucrania. No es Te van Ucrania a meter por ahí. Ucrania porque Ucrania es un país. Te van a meter ahí ya. No es Ucrania por Ucrania. Pregunta para cerrar. Vamos con quién empiezo, me voy con Yampi. Si hoy tú tienes $100,000, que son tus ahorros de toda la vida, fajado trabajando, ¿tú lo pondrías hoy en un negocio en Venezuela y dejar todo atrás? ¿O prefieres dejarlo en una cuenta en Estados Unidos pagándote un 5% de interés anual? Hay más opciones. No son esos ahorros. Yo no meto mi cuarto en Venezuela. ¿Gaby? No, igual. ¿Tú prefieres dejarlo en un banco de aquí cogiendo un 7? Es que va a estar muy volátil. Es que tú lo que me estás diciendo, que en una estructura de poder, ya sea criminal o no, que tiene ese país jodido desde el 2013, pues quitaron a uno de los 50,000 que hay. Tú me estás diciendo a mí que meta $100,000 porque quitaron a uno de los 50,000 que tiene ese desorden ahí. No, imposible. Es una Yo lo que aberración. creo hoy que No. Venezuela es el experimento económico del siglo XXI. Lo que pasa en los próximos meses va a determinar si la cosa sigue o si la cosa cambia. Yo me voy para Andorra. Hoy nosotros tenemos 550 suscriptores. Yo quisiera que esos 550 suscriptores sean los que comenten de manera fiel y nos digan
qué piensan de la situación en Venezuela, qué piensan de Maduro, si son venezolanos volverían o no. Ya sabemos que Gaby tiene una afición por la chama, lo pueden seguir comentando. Y No, cuidado, güey. recuerden que compartiendo este video, comparten este video a los amigos que todavía no creen que la política afecta a su bolsillo, porque al final esto es lo que cuenta. Señores, Gaby, nos vemos en la próxima.